políticos. Bueno, ha generado bastantes cuestionamientos, ¿no? ¿Para qué se tenían? ¿Cuál es el propósito? Y justamente vamos a conectarnos vía Zoom con Andrés Gómez Latorre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado y a sus órdenes. Muy amable. Bien, justamente estamos analizando lo que se ha encontrado, estos machetes, dinamita, mechas, todos estos artículos, elementos o eventual armamento en caso de utilizarse para algún tipo de acto vandálico. ¿Usted cómo interpreta la gestión de la DIRCOTE y que las personas que hayan sido o que fueron detenidas en estas dependencias hayan sido liberadas por la Fiscalía? Bueno, sin duda ese es un escenario complejo, complicado. Estamos en una situación realmente preocupante. Creo que el peso de la respuesta del Estado en este momento inicialmente está en manos de la Policía Nacional. Tenemos, a mi juicio, un trabajo más intenso de la DIRCOTE en el contexto de una crisis que el propio gobierno saliente de Perú Libre inició con el manoseo a la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, desinstitucionalizando muy fuertemente la cabeza del sistema de inteligencia nacional finalmente con una altísima rotación de personal en el sector seguridad, no solo en el ámbito de la burocracia, sino en el ámbito de las cabezas, particularmente en el sector interior y en el sector defensa. Que se caracterizó por el gobierno anterior en una gestión de muy alta rotación de personal, y esto resulta preocupante y nocivo, y estas son de una u otra manera las consecuencias que estamos, digamos, pagando de este manejo tan precario que ha tenido en materia de seguridad y especialmente en inteligencia el gobierno saliente de Pedro Castillo. Porque el trabajo de la DIRCOTE es muy importante, de la DINI también, por cierto, son fundamentales en un Estado. Y veíamos un video del general Arriola de la DIRCOTE hablando con la congresista Ruth Luque, diciéndole, ¿usted está con nosotros o no? En el marco de este allanamiento donde se encontraron, bueno, estos elementos que podrían ser potencialmente muy peligrosos. ¿Usted cómo interpreta también la actitud del general, también del Ejecutivo respecto a estas situaciones que estamos viviendo en el país? Bueno, sin duda que el general Arriola, que es una persona que tiene trayectoria, que tiene conocimiento en materia de lucha antiterrorista. Hace algunos años he tenido la suerte de tener una conversación con él en términos muy académicos. Creo que es un profesional, está haciendo su labor, pero esta es una labor integral. La respuesta de toda lucha antisubversiva por parte del Estado no solamente es una respuesta estrictamente en términos de lucha antiterrorista, sino también involucrando a otros sectores del Estado. Es decir, la forma en que se encara un proceso subversivo cuya una de sus manifestaciones es el terrorismo, no solamente es en un plano estrictamente policial ni militar, también es en los campos no militares de la seguridad. Por lo tanto, es importantísimo el involucramiento activo de todos los entes del Estado para dar una respuesta frente al terrorismo y particularmente frente a la subversión. Sí, Es sí. decir, tenemos siempre la idea de que el terrorismo es lo más visible, pero también hay otras maneras de lucha política por parte de este fenómeno subversivo, que es la infiltración, que es la agitación, que es la propaganda, que es el sabotaje. Algunos dicen que es una guerra por las mentes de los ciudadanos. Entonces, no perdernos de vista en el árbol, sino también ver el bosque completo, y creo que el gobierno debe dar pasos efectivos para lograr una adecuada coordinación interagencial entre los entes del Estado para encarar esta situación tan complicada y tan compleja como la que tenemos hoy día en este proceso, digamos, de término de un gobierno tan polémico como el que fue de Perú Libre. Sí, justamente en este local de todas las voces que representa el congresista Guillermo Bermejo se encontró dinamita, mechas y otro tipo de utensilios. Ahí estamos viendo las imágenes difundidas por el periódico Perú 21, cables, elementos que uno que no es experto en tipo de explosivos o situaciones así dice, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué los tenían? Mire, ahí hay una mecha, vemos los cables, dinamita. Entonces, por supuesto que no hay que ser expertos para analizar que ese tipo de elementos no son para fines pacíficos, hablando en una manera de lo más imparcial posible, porque las imágenes hablan por sí solas. Pero que la DIRCOTE haga
un trabajo de inteligencia, realice el allanamiento, detenga a 26 personas y al día siguiente la Fiscalía los deje en libertad? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que hay que tener las cosas muy claras, si no, como usted muy bien dice, no hay que necesariamente ser un experto o un gran experto en prospectiva o en inteligencia estratégica para deducir esas palabras proféticas que dijo el exministro Salas del gobierno anterior. Si es vacado Pedro Castillo, aquí se va a producir una convulsión social, una suerte de profecía autocumplida. Entonces me queda claro. Y respecto al material incautado, es obvio que estos movimientos violentistas, que en su antigua modus operandi era el propio Sendero Luminoso, no me llama tampoco la atención, pero también el modo de empleo de los métodos de lucha política de la subversión ha ido mutando con los últimos años. De ese sendero duro, ochentista, ideológico, ha variado a nueva forma de lucha política, y por eso es que es importante no solamente una acción contrasubversiva en términos de inteligencia operativa policial, de dar respuesta puntual en el nivel táctico o en el nivel operacional, sino también en el nivel estratégico. Y lamentablemente, como sabemos perfectamente, el gobierno de Perú Libre desmanteló totalmente a la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano rector del sistema de inteligencia nacional, y claro, estamos pagando las consecuencias de que, hay que reconocerlo, este gobierno de Dina Boluarte está heredando escombros de inteligencia. Pol Pot año cero, es decir, hay que reconstruir prácticamente de cero una institución como la DINI, órgano rector de inteligencia, que tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional el año 2000, ha exhibido en su historia institucional con el CNI de Toledo 19 jefes y una altísima rotación de personal. De tal manera que yo espero que una de las prioridades que tenga el gobierno de la señora Boluarte sea la reconstrucción desde sus cimientos de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque necesita a gritos, necesita urgentemente de información precisa, oportuna, útil para la toma de decisiones en un escalón mayor que el táctico y operacional, que es lo que le debe dar la Dirección Nacional de Inteligencia a la actual presidenta de la República. Y para la seguridad de todo el país. Y bueno, hace ya algunas semanas tuvimos al ex jefe de la DINI, el señor Fernández Latorre, que decía que, bueno, según él manifestó, los allegados a Pedro Castillo consideraban la DINI como la caja chica, que pedían dinero para ciertas cosas, favores políticos, y que él, bueno, según manifestó, se negó en todo momento. Y también, bueno, comentó situaciones que ocurrían dentro de Palacio de Gobierno, y muchos consideran que esa fue la estocada final contra el expresidente de la Nación. Actualmente hay un nuevo jefe de la DINI, se trata del señor Juan Carlos Liendo, coronel en retiro. ¿Le parece que él sí puede generar este cambio tan necesario en una entidad del Estado fundamental para la seguridad de todos los peruanos? Mire, para comenzar, los problemas de la Dirección de Inteligencia, la DINI, suscitados por el gobierno anterior de Pedro Castillo, meritúan sobradamente la constitución de una comisión investigadora en el Pleno del Congreso de la República, tal como se hizo el año 1990 con el ex Servicio de Inteligencia Nacional, cuando en diputados y senadores, terminado el segundo gobierno de Alan García, se constituyó esta comisión para auscultar ya el mal uso o uso indebido del Servicio de Inteligencia Nacional, que por entonces había no solamente perdido la neutralidad política, sino habían acusaciones de intervención telefónica ilegal a medios de escucha telefónica. Y finalmente, sobre la designación, quiero decir que la jefatura de un órgano de inteligencia debe ser estrictamente de un perfil de confianza. A mí no me preocupa para nada un perfil aparentemente técnico de un director. El primer requisito de un director de inteligencia es ser persona de confianza del presidente de la República, que es el tomador de decisiones. ¿Para qué? Para que tenga la suficiente confianza de decirle en su cara al presidente o a la presidenta las cosas como son y no como quieren que sea. Es decir, no pintarle el panorama a delivery como le agradaría a un presidente, sino decirle las cosas como son. En el argot y la jerga de inteligencia se conoce que un jefe eficiente es siempre una persona que le lleva las malas noticias al presidente.
de tal manera que esperemos que este gobierno haga todos los esfuerzos y particularmente convoque más en sus estructuras de inteligencia del órgano rector la gente capacitada para poder relanzar, que es muy difícil, por cierto, y es muy lento este trabajo, la Dirección Nacional de Inteligencia, y que realmente se convierta en una entidad aséptica, técnica de alto nivel, de asesoramiento estratégico a la Presidencia de la República. Sí, y precisamente en esa línea, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene ahora la DINI con la asunción del señor Juan Carlos Liendo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que institucionalizar la DINI, hay que pensar en tareas concretas como un plan específicamente diseñado para el reclutamiento, el plan de carrera del personal de inteligencia. Tenemos urgentemente que repotenciar y reorientar la Escuela Nacional de Inteligencia, que realmente asuma la rectoría de la formación y de capacitación de los entes componentes del sistema de inteligencia nacional. Creo que tiene que haber un nivel de reclutamiento muy aséptico, muy técnico, que no esté vinculado al amiguismo, a los compadrazgos, a las familias, a las promociones, que pueda convocar además de una u otra manera a personal civil, a miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, en una suerte de, hablando coloquialmente, de mix, no concentrarse necesariamente en un arma o en un sector, poder amalgamar todas estas visiones que tienen los institutos armados, los civiles. Creo que una tarea fundamental es repotenciar el campo o dominio no militar de la seguridad, es decir, tener muy en cuenta los procesos políticos, económicos, sociales, antropológicos e internacionales en la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones. Creo que este jefe de inteligencia número 19 tiene una de las tareas más difíciles y más complejas si realmente quiere tener resultados en su gestión. Recomponerlo, ¿no? Totalmente. Y en cuanto a la situación de la oficina que habría de la DINI en Palacio de Gobierno, porque recordemos que en el mandato de Pedro Castillo se conoció que había una dependencia que trabajaba muy de la mano con él. No sé si es algo habitual, algo que debería continuar. ¿Usted cómo lo interpreta, cómo lo analiza? Mire, la Dirección Nacional de Inteligencia depende directamente del presidente de la República, pero está adscrita funcionalmente a la presidencia del Consejo de Ministros. No era la primera vez que había una oficina de inteligencia, entiendo que en otros gobiernos también la hubo. Si es una oficina, una dependencia de carácter coordinador para hacer más fluido las necesidades de los usuarios, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, y realmente hay gente técnica, hay analistas, hay cuerpos que se constituyen más que todo como bisagras o elementos coordinadores, no me parece mal. Pero si esta oficina va a servir para lo que aparentemente se hacía, con estas denuncias que se han exhibido en la opinión pública del caso del señor Shimabukuro, que es uno de los tantos casos que involucran el accionar de la DINI, por eso que insisto en una comisión investigadora en el Congreso de la República, en el Pleno, que es evidente que hay que poner las cosas claras. Es decir, no todo lo que aparece como escándalo es necesariamente malo. Es decir, hay que institucionalizar y explicar a la opinión pública que ciertas cosas que aparentemente pueden aparecer malas, no solamente es porque sean malas per se, sino que se les da una mala utilización o un mal empleo. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por explicarnos los alcances de la DINI, que es tan importante en cuanto a la seguridad del país, del gobierno en sí, y que debe tener esta reforma total. Esperemos que ahora sea en el marco, por supuesto, de sus actuaciones y sobre todo de las implicancias, ¿no? Porque es importante asumir un rol con mucha responsabilidad por el bien de todo el país. Muy amable, muchas gracias, señor Latón.